Siendo hoy día miércoles 13 de mayo, ya en pleno otoño por las temperaturas que hemos tenido, las mañanas más frías, las noches también más frías, los días menos cálidos, pero aún así en este otoño damos gracias a Dios por este nuevo día que Él nos ha dado para congregarnos de esta manera que no es la ideal, pero es la que podemos tener en este momento y por supuesto damos las gracias a Dios porque podemos seguir estudiando nuestra serie de estudios después de las tinieblas, la luz, después de las tinieblas, la luz. Quiero que sigamos recordando nuestra triple confesión a propósito de lo que fue la Pascua, la muerte, la resurrección de Cristo, la esperanza de su regreso. Y no quiero que olvidemos de ninguna manera nuestra confesión cuando decimos que Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado y Cristo regresará. Esa es la esperanza pasada, presente y futura que nos sostiene en tiempos difíciles. ¿Cómo hemos titulado a esta serie de mensajes, de predicaciones que tienen su lugar en aquel día de la resurrección, el primer día de la semana, y los 40 días posteriores antes de que Cristo ascienda? Le hemos titulado Después de las tinieblas, la luz. Em, ¿Cuál es la idea? Que podamos descubrir nosotros cuál es el propósito no solamente de que Cristo haya resucitado de entre los muertos, que es para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados, sino también descubrir en esta serie de mensajes por qué el Señor Jesucristo se quedó 40 días con sus seguidores, por qué Él se quedó aquí en la tierra 40 días para compartir con ellos, para comer con ellos, para enseñarles. Bueno, este primer día de la resurrección marca un nuevo amanecer para toda la humanidad, porque es un día en que amanece el sol de la esperanza que es nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado viendo que los discípulos, tanto los varones como las mujeres que le seguían, ellos se encontraban en las primeras horas de este amanecer del primer día de la semana, se encontraban en tinieblas, en oscuridad total, no solamente por la noche, sino que emocional y espiritualmente. Pero, ¿qué sucede cuando Cristo resucita? Bueno, después de la noche más oscura, viene el amanecer más luminoso de la humanidad. Después de las lágrimas, como vimos con María Magdalena, llegó el gozo para ella y para sus seguidores. Después de la incredulidad, como lo vimos en el caso de los discípulos, viene la fe, la creencia. Después del temor y el miedo, nace otra vez la confianza y el valor. Y eso es lo maravilloso de este nuevo amanecer, de este primer día de la resurrección. Quiero, eh, bueno, ya dejamos el grupo de las mujeres, ya en varios domingos que estuvimos estudiando, o varios días, y el último domingo, el que pasó, eh, vimos este encuentro que tuvo el Señor Jesucristo ya resucitado con María Magdalena. ¿Se recuerda usted cuando la llama, le dice mujer, a quien buscas? Y ella no reconoce que es el Señor Jesucristo, pero una vez que Cristo la llama por su nombre y le dice María, y ella se da cuenta que es su maestro, el maestro que había fallecido hace 3 días, ahora ella podía contemplarlo resucitado. Y ese maravilloso encuentro que marca de las lágrimas al gozo, ya lo terminamos y lo dejamos hasta ahí para continuar hoy día con Lucas capítulo 24. Pero antes de eso, quiero leerles que el Señor Jesucristo, después de la resurrección, dejó un gran mandamiento y dejó una gran comisión para los suyos, para sus discípulos y seguidores. Y yo creo que estos son versículos conocidos para todos nosotros. Dice así Mateo 28, versículo 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado,
Y cuando le vieron, le adoraron a Jesús, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en consecuencia a esta autoridad que yo tengo, dice el Señor, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, que obedezcan, que cumplan todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice Jesús, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. En esos 40 días de ministerio, post resurrección del Señor Jesús, Él tiene un propósito. Y eso es lo que quiero que descubramos en estos textos, en estos versículos que van desde ese domingo de resurrección hasta el día 40 de la ascensión a los cielos. Así que en esos 40 días de ministerio post-resurrección, el Señor Jesucristo tiene un propósito, tiene un fin, tiene una meta. Y este propósito es levantar a sus discípulos, levantarlos anímicamente. Recuerde que ellos estaban en tristeza, estaban eh, inmóviles, inmovilizados, incrédulos, asustados con temor. Así que el Señor quiere levantar anímicamente a sus discípulos, quiere confirmarlos en la fe, quiere fortalecerlos, quiere encomendarlos a la tarea más importante de sus vidas. Voy a leer de nuevo eso. El Señor Jesucristo quiere levantar a sus discípulos, quiere confirmarlos en su fe, quiere fortalecerlos y encomendarlos a la tarea más importante de sus vidas. ¿Y cuál es esta tarea más importante para sus discípulos? Esta tarea es la proclamación del Evangelio. Así es. La tarea de ellos no era construir un mejor Estado, no era hacer mejores leyes para los gobiernos, no era producir mejores conductos de agua para Jerusalén, no era tener mejores jardines para los judíos que vivían ahí, no era convertir el desierto en árboles frutales. No, hermanos. La tarea más importante para los discípulos, seguidores de Cristo, es la proclamación del Evangelio. Entonces, antes de encomendarles la tarea evangelística, Jesús debía levantar, confirmar y fortalecer a sus apóstoles. Ellos, después de la crucifixión, quedan en un estado catatónico, eh, literalmente. Ellos quedan estupefactos, quedan impactados por la muerte de su maestro. Ellos, como vamos a ver después, esperaban otras cosas, otros eventos, al parecer. Pero Jesucristo, como dice Mateo 28, casi antes de ascender, les dice, yo les encomiendo, yo les mando a ustedes a proclamar el Evangelio a todas las criaturas, a todas las naciones. Pero Jesucristo, para que eso se cumpla, para que Cristo pueda cumplir eso en la vía de los apóstoles, para que Cristo pueda extenderse Él en el ministerio apostólico, bueno, Jesús debe levantar, confirmar y fortalecer a sus apóstoles. Ahora, ¿cómo el Señor Jesucristo va a hacer esto? ¿Cómo Jesús va a levantar, confirmar y fortalecer a sus discípulos? Y recuerde que no estoy hablando solamente de los 11 apóstoles. Si vamos al libro de los Hechos, nos damos cuenta que hay reunidos 120 discípulos, entre hombres y mujeres. Así que los que siguen a Cristo son muchos más que los 11 apóstoles. Y a todos ellos está esta misión o esta comisión. Vayan y proclamen las buenas nuevas de salvación. Para que eso suceda, Cristo debe levantar, confirmar y fortalecer
a sus seguidores. ¿Cómo? Y aquí viene, debe hacerlo por medio de la palabra, por medio de las escrituras, por medio del Espíritu Santo y por medio de la comunión con ellos. Esto nos va a marcar la pauta, o estos son los conceptos claves del ministerio de Cristo entre que Él resucita y que Él asciende. Entre el día 1, que es el día de la resurrección, y el día 40, cuando Él asciende al Padre, en estos 40 días, el Señor Jesucristo tiene un ministerio, un servicio específico que no es a los incrédulos. Él ya trató con los no creyentes y con los incrédulos en esos 3 años de ministerio, desde Galilea, Perea, Samaria, Jerusalén, Judea, etc. Incluso hasta Decápolis, hasta el otro lado del río Jordán. Así que en 3 años Él le predicó a los no creyentes. Ahora en este lapso de 40 días, Él tiene un propósito definido enfocado solamente en los suyos. Como podemos recordar, Juan capítulo 13, versículo 1. Él a los suyos los amó hasta el fin, o los amó hasta lo sumo, los amó de tal manera. ¿Y cómo entonces el Señor va a demostrar ese amor? ¿Cómo Cristo va a evidenciar esa devoción por los suyos? Recuerde, Juan 13:1 anuncia que Jesucristo amó a los suyos hasta lo sumo, hasta el fin. Bueno, ¿cómo? Primero padeciendo en mano de los pecadores, en esos juicios ilegales a los cuales él fue sometido. ¿Cómo mostró amor? Muriendo en la cruz. La prueba máxima de amor es muriendo en la cruz por nuestros pecados, resucitando al tercer día. Pero también Cristo mostró, evidenció y manifestó de manera práctica ese amor por sus discípulos, por los suyos, por los que el Padre le entregó a Él como don, como regalo. ¿Cómo entonces? Levantando, confirmando y fortaleciendo el ánimo, el espíritu, el corazón y la mente de sus apóstoles. Vuelvo a repetir para que usted lo anote, porque esta es la clave. El Señor tiene un propósito para eh, sus seguidores, tiene un mandato. Ese mandato es: vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo, a todas las personas, en todo tiempo. Para que eso suceda, para que ellos estén capacitados para llevar el Evangelio a todo el mundo, esto requiere valentía, requiere poder, requiere capacitación espiritual. Ahora ellos no pueden, ellos están acobardados, están incrédulos, están llorando, están temerosos, están en tinieblas de todo tipo. Bueno, Jesús debe levantarlos, confirmarlos y fortalecerlos para que vayan y cumplan esta gran comisión. Ahora, ¿cómo va a levantar, confirmar y fortalecer? Por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo y por medio de la comunión con ellos. ¿Entiende? El Señor, entonces, en estos 40 días de ministerio a los suyos, a estos de más de 100 seguidores de Cristo que vemos en el libro de los Hechos, el Señor va a impactarlos, va a levantarlos por medio de las Escrituras. Y aquí lo vamos a ver en Lucas capítulo 24, como ya lo vimos, cuando los ángeles le hablan a las mujeres y les recuerdan el Evangelio. ¿Cómo va a fortalecerlos? Por medio del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo les dijo en esa última noche antes de morir: yo voy a enviar a otro como yo, a otro consolador, para que les recuerde la verdad, les recuerde la palabra, para que los capacite, para que les dé poder, etcétera, etcétera. En algún momento incluso Jesucristo les da un anticipo del Espíritu Santo en esos 40 días, les da como una primicia del Espíritu Santo, pero posteriormente en el día de Pentecostés ellos van a recibir la plenitud del Espíritu Santo. ¿Para qué?
para que prediquen el Evangelio con poder. ¿Y cuál es el tercer recurso o medio por el medio del cual va a confirmar, levantar y fortalecer a los suyos? Por medio de la comunión. Sí, eso que extrañamos tanto en estos 2 meses de no poder congregarnos. La comunión física, presencial, esa comunión que, hermanos, no nos engañemos. No es completa, no es plena ni es posible por medio de la pantalla de un computador, de una red social. No, no puede ser. Pero Cristo en esos 40 días, Él tuvo comunión con ellos. Y vamos a darnos cuenta que un elemento principal de la comunión es comer juntos. La comunión se expresa por medio de estar sentado alrededor de una mesa, como vamos a ver ahí en Lucas 24 y en Juan capítulo 20, capítulo 21, eh, que el Señor Jesucristo come con sus discípulos. Y de hecho, algunos de ellos, sus ojos espirituales se abren y descubren que el que está al frente de ellos es Cristo resucitado. Cuando parte el pan, cuando comen esos panales de miel, cuando comen estos pescados asados, incluso uno de los relatos nos dice que es Jesús mismo quien le prepara una comida a los suyos, a sus apóstoles. Es maravilloso entonces lo que estos 40 días después de la resurrección nos van a enseñar. Cómo entonces el Señor Jesucristo va a levantar, va a confirmar y fortalecer a sus apóstoles por medio de las Escrituras, por medio del Espíritu Santo y por medio de la comunión con ellos. ¿Qué está pensando? ¿Qué conclusión ya se le viene a su mente, a usted hermano y hermana que está escuchando? Estos tres recursos, la palabra, el Espíritu Santo y la comunión, son los mismos medios, los mismos recursos que el Señor nos ha dejado hasta nuestros días. El Señor Jesucristo eh, no trabajó con sus apóstoles, con sus discípulos, de maneras que hoy día no pueda trabajar con nosotros. Hoy día, hermanos, podemos ser levantados en esta crisis que estamos viviendo. Yo creo que una crisis más que sanitaria, más que de muerte, es una crisis de nuestra sociedad, de las relaciones humanas, de no poder estar juntos, de no poder comer juntos, de no poder vernos, de no poder visitarnos. En estas más de 2 meses, 9 semanas aproximadamente, 10 semanas que llevamos así, ¿cuántas visitas no hemos podido hacer? Yo no he podido hacer como pastor. Los varones, los varones llevarían 10 semanas de visitar. Las hermanas, los jóvenes que acostumbraban a estar con las ancianas un lunes al mes, ya serían 2 o 3 reuniones menos que ya no se pueden recuperar de ninguna manera. El tiempo perdido es un tiempo que ya quedó atrás. O cuántos viajes a Panquehue yo no he podido tener en estos meses de aislamiento. Hermanas, ¿cuántas reuniones ya hubiesen tenido ustedes? ¿Cuántas celebraciones de cumpleaños entre ustedes? ¿Cuántas oncecitas? Los varones, sus reuniones, o cierto hermano Hugo y los hermanos que fielmente iban a evangelizar, ya serían por lo menos 3 eh, eh, tiempos evangelísticos en la posta de Lucas Sierra o en el 24 horas. Eso ya lo perdimos. Ese contacto, esa comunión ya no es posible. Bueno, esa es la crisis que estamos viviendo como iglesia. Eso es lo que les decía el otro día, de alguna manera, que el Señor nos está juzgando, no para condenación, por favor, no me malentiendan, sino que de alguna manera hay un juicio de Dios, hay una reprensión a nosotros y aquello que Él mismo nos ha mandado hacer,
no podemos hacerlo por esta fuerza mayor. Entonces nosotros, hermanos y hermanas, necesitamos ser levantados, confirmados y fortalecidos. Y los medios que Cristo utilizó con sus seguidores después de la resurrección son los mismos que Él quiere utilizar contigo y conmigo para eso. La palabra, el Espíritu Santo y la comunión entre nosotros. Así que recuerde, resumámoslo en tres conceptos. Los recursos del Señor para estos tiempos difíciles: la palabra, Espíritu Santo y comunión. Les quiero invitar ahora que vayamos a Lucas capítulo 24, por favor. Lucas 24. Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, el primer párrafo es el día de la resurrección, el primer día de la semana que Cristo resucita, eh, que va este grupo de mujeres al sepulcro, los ángeles le dicen, Él no está aquí, Él vive, ha resucitado, las mujeres son impactadas, recuerdan el Evangelio y van gozosas a comunicar las buenas noticias a los discípulos que están tristes y encerrados con temor. También ya vimos el relato, según lo que nos dice Juan, un pasaje paralelo, el encuentro que tuvo Cristo con María Magdalena. Ahora, en el versículo 13 hay un nuevo encuentro. Así que veamos todos estos 40 días como encuentros de Cristo con los suyos, ¿ya? Cristo viene al encuentro con las mujeres, Cristo se encuentra con María Magdalena, con estos discípulos que van a Emaús, con los 10 discípulos en la noche, los 10 apóstoles, con Tomás, con Felipe y así sucesivamente. Así que vamos a leer ahí Lucas capítulo 24, verso 13. ¿Ya? Estamos en el mismo día domingo de la resurrección. ¿Ya? No ha pasado otro día. El primer día de la semana judío, que es nuestro domingo, que para ello era el primer día, no tenía nombre, era el día posterior al reposo, al sábado. Así que aún cronológicamente hablando, estamos en el mismo día de la resurrección, solo que un par de horas más tarde, ¿ya? Él ya se encontró con María Magdalena, vemos ahí a otras mujeres que le cuentan a los discípulos que el cuerpo no está, que los ángeles les dijeron que él había resucitado, y como leímos el domingo, Pedro y Juan, el discípulo amado, corren hasta el sepulcro para verificar que el cuerpo no está y se dan cuenta por sus propios ojos que no está el cuerpo de Jesucristo en el sepulcro. Pero aún no creían, aún su entendimiento estaba oscurecido, ¿ya? Así que ahí Lucas, el historiador Lucas, hace un quiebre en su narrativa, cambia de personajes, cambia de las mujeres, de Pedro y de Juan, ahora a dos discípulos, ¿ya? Cambia de telón, de escena, del sepulcro, del huerto que está alrededor del sepulcro, y ahora cambia a un camino varios kilómetros distante de Jerusalén y a dos discípulos. ¿Ya? Nuestras Biblias dice ahí, lo subtitula como en el camino a Emaús, o los discípulos a Emaús. Versículo 13 de Lucas 24 dice así la palabra de Dios. Y aquí dos de ellos, dos discípulos del Señor, iban el mismo día, este día domingo, iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Es decir, dos discípulos iban caminando a una aldea llamada Emaús, que estaba aproximadamente a unos 11, 13 kilómetros de Jerusalén, un par de horas caminando. Versículo 14. Y estos dos discípulos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas habían acontecido en esos días?
los juicios al Señor Jesucristo, la crucifixión, la sepultura y otras cosas que estaban sucediendo ahí a consecuencia de este gran evento de su crucifixión. Así que ellos estaban hablando, versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, estos dos discípulos, Jesús mismo se acercó, Jesús mismo resucitado se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, para que no conociesen que el que estaba con ellos era Jesús mismo. 17. Y les dijo, ¿qué pláticas, qué conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, Jesús, que ellos no saben que es Jesús. Y él le dice, ¿qué cosas han sucedido? Ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, los discípulos, los seguidores, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir o de liberar a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, Jesús, oh insensatos, necios, tardos de corazón o incrédulos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, Jesús, aún ellos no saben que es Jesús. Sus ojos estaban velados, oscurecidos de una manera milagrosa, ¿ya? Entonces Jesús los amonesta, los reprende y dice, comenzando desde Moisés, desde el Pentateuco, la Torá, la ley, y siguiendo por todos los profetas, es decir, por todo el Antiguo Testamento, les declaraba a Jesús en todas las escrituras lo que de él, de Jesús, decían las escrituras del Antiguo Testamento. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, es decir, los dos discípulos le dicen a Jesús, quédate con nosotros porque se hace tarde. El día ya ha declinado o se está atardeciendo. Entró pues Jesús a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él, Jesús, desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, Cleofas, con el otro discípulo, anónimo en este caso, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los apóstoles y a los que estaban con ellos, es decir, habían otros discípulos también, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, Pedro. Entonces ellos, es decir, ahora los dos discípulos que iban a Emaús,
contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan. Es un relato extenso, pero maravilloso, hermanos y hermanas. Yo les animo a que puedan volver a leer hoy día a la noche, lean con su familia, lean en su hogar, antes de acostarse, vuelvan a leer esta narrativa. Fíjense los detalles, fíjense, observen, como aprendimos el año pasado, observen el estado emocional que abre el escenario y que después cierra el telón. El día domingo vamos a estudiar ya definitivamente este pasaje, el día domingo a las 8 para que esté atento, pero yo le animo a que usted observe este pasaje, fíjese eh, en la intimidad que se produce en este largo camino. Recuerde que ellos estaban a 11, o bueno, Emaús quedaba a 11, 13 kilómetros de Jerusalén y ellos estaban ahí a alguna distancia en el intertanto del camino. Cómo Jesús les saca la información, les pregunta, ellos le conversan, ellos, observe usted cuál era el concepto que ellos tenían de Jesús. ¿Realmente ellos creían que era divino, el Hijo de Dios? ¿O sus palabras describen que era solamente un gran profeta? ¿Cuál es la esperanza que ellos tenían? ¿Qué esperanza ellos tenían de lo que iba a ser Jesús? ¿Y cómo esa esperanza feneció, cómo esa esperanza se esfumó cuando Él fue crucificado? ¿Cómo esa esperanza después se renueva al final de este relato? Ellos esperaban, al parecer, a un Mesías político, alguien que libertara a Israel política o militarmente. Parece que ellos no esperaban una liberación espiritual ni de salvación espiritual. Fíjese cómo el Señor Jesucristo reprende a estos dos discípulos a Emaús. ¿Cuál es el tenor de la reprensión? Ahora vamos a ver que según el griego, ahí la palabra griego o, este vocativo, en el griego tradicional, en el griego clásico, este o es un vocativo que expresa cariño y aprecio. Así que al parecer es una reprensión amorosa, pero aunque es amorosa y familiar, no deja de ser fuerte, los trata de insensatos, de necios, los trata de incrédulos. Por favor, observe cómo los reprende y vuelva a observar palabras claves en todo este relato. Solamente quiero darles un anticipo. Hay ciertos conceptos clave. Se repite 4 veces la palabra necesario en el español. 4 veces se dice es necesario que. En todo el capítulo 24, los ángeles lo dicen, es necesario, era necesario que, descubra usted qué era lo necesario que debía ocurrir. Después Jesús, en 3 oportunidades, vuelve a decir, era necesario, fue necesario. Aunque en el griego original varían las 4 veces que se traduce necesario en el español, pero siguen significando lo mismo. Era indispensable, era menester, era conveniente, era totalmente necesario que esto ocurriera. Por favor, observe usted y descubra qué eran las 3 cosas que debían suceder. Y después mire cómo el Señor los levanta, los fortalece y los confirma. ¿Qué es lo que hace una vez que Él los reprende? ¿Qué es lo que Él abre? ¿Y qué es lo que Él utiliza? ¿Qué recurso utiliza? ¿Les trajo fuego del cielo? ¿Hizo un milagro? ¿Se abrió la tierra? ¿Se convirtió la noche en día? ¿El día en noche? ¿Separó el sol? ¿Retrocedió el sol? ¿Qué es lo que utiliza? ¿Qué recurso espiritual utiliza Jesús para levantar y para traer de nuevo la esperanza a estos dos caminantes a Emaús? Fíjese qué recurso, qué es lo que abre Él.
Él no ocupa nada sobrenatural, entre comillas. Él abre algo y al parecer son un par de horas que él utiliza para enseñarles, para mostrarles que era necesario que él pasara ciertos eventos para llegar a este momento. Así que hermanos y hermanas, en estos tiempos difíciles de crisis para el mundo cristiano, para el mundo en su conjunto también, pero más para nosotros como iglesia, al no poder obedecer, al no poder cumplir lo que Él nos ha mandado como iglesia, el no congregarnos, el no tener comunión, el no poder proclamar el Evangelio, el no poder comer juntos. Bueno, necesitamos más que nunca el relato de estos 40 días del Cristo resucitado antes de ascender. Lucas 24, Juan capítulo 20, capítulo 21, Mateo 28 y Lucas 16 y los primeros textos del libro de los Hechos, el capítulo 1, los necesitamos ahora más que nunca entender, aprender a hacer los propios para que seamos levantados, confirmados y fortalecidos por el Señor para que cuando salgamos de esta crisis volvamos a la única y gran tarea que tenemos como creyentes, proclamar el Evangelio. Y para que en estos días de confinamiento, de cuarentena, de aislamiento que debemos tener, para que recordemos, al igual que estas mujeres, el Evangelio y que este Evangelio nos traiga gozo. Mañana voy a compartir una nueva cápsula de estas cápsulas del gozo, que ya subí una la semana pasada para explicarles un poquito Filipenses, ayudarle a aquellos que no manejan todavía bien la escritura para que puedan compartirla con su familia. Y les voy a decir que en el capítulo 1, que ya lo descubrieron por los apuntes, en el capítulo 1 de Filipenses, lo que gobierna los pensamientos y la mente y el corazón del apóstol Pablo en el capítulo 1 es el Evangelio. Y la pregunta es, ¿qué es lo que ayudó a que Pablo tuviese gozo aún en la prisión, aún en circunstancias difíciles? Es que él tenía el Evangelio en su mente y en su corazón. Y mientras estuvo en cuarentena política, porque el hecho que él estuviese en prisiones era una persecución política originada por los líderes judíos. Bueno, ¿qué es lo que trajo gozo a Pablo aún en la cuarentena política? Pablo no podía misionar, no podía evangelizar. ¿Qué es lo que le trajo gozo? El Evangelio. Hermanos y hermanas, espero que nos volvamos a encontrar este día domingo a las 8 para entrar de lleno a Lucas 24 porque lo de hoy día era una introducción. Que Dios les bendiga y recuerde que sigo disponible para usted para lo que necesite. Adiós.